Era una tarde agitada en Jerusalén, en medio de las celebraciones de los tabernáculos. De repente, una escena llamativa atrajo la atención de todos. En medio de la plaza, una mujer fue llevada a la fuerza, expuesta y acusada de adulterio, un crimen que, según la ley de Moisés, era castigado con la muerte. La multitud murmuraba, mientras los líderes religiosos observaban con miradas severas. Los fariseos y escribas, con sus ropas impecables, esperaban una respuesta de Jesús, con la esperanza de que él condenara a la mujer, validando así su interpretación rígida de la ley. Pero, para sorpresa de todos, Jesús no responde inmediatamente. En lugar de eso, se agacha y comienza a escribir en el suelo, sin prestar atención inmediata al alboroto. Este gesto inesperado dejó a todos intrigados y en silencio, pues nadie entendía lo que él estaba haciendo. Poco a poco, el acto de Jesús se convirtió en algo más que una respuesta silenciosa. Fue el inicio de una de las lecciones más marcantes y profundas de su vida, donde él trajo una nueva comprensión sobre el perdón, la misericordia y la verdadera justicia divina, que va más allá del castigo. Esta historia de la mujer adúltera y el gesto de Jesús al escribir en el suelo se convirtieron en un símbolo eterno de compasión y comprensión en medio de la rigidez de la justicia humana. Si este tipo de contenido te interesa, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones y no perder nuestros próximos vídeos. Antes de sumergirnos en la historia de la mujer adúltera y en la actitud sorprendente de Jesús al escribir en el suelo, es importante entender el contexto histórico y religioso de aquel momento. Estamos en la Jerusalén del siglo I, una ciudad llena de vida y cultura, pero también marcada por tensiones políticas y religiosas. El pueblo judío vive bajo el dominio del Imperio Romano, lo que despierta el deseo de un libertador, un Mesías que pudiera restaurar la libertad. La ley judía, entonces, es el centro de la vida cotidiana, dictando reglas de conducta, rituales y costumbres. Los escribas y fariseos son como guardianes de esa ley. Interpretan y aplican la ley de Moisés y tienen una posición importante en la sociedad. Pero el problema es que, a menudo, estos líderes se enfocan más en la obediencia literal y pública de las leyes que en el verdadero propósito espiritual de las mismas. Es en este ambiente que la mujer acusada de adulterio es llevada ante Jesús, utilizada casi como una pieza en un juego de poder y control sobre la autoridad religiosa. Ahora, pensemos en la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, una de las celebraciones más importantes para el pueblo judío. Esta fiesta rememora la travesía del pueblo por el desierto después de la liberación de Egipto. Durante la celebración, las familias construyen pequeñas cabañas, las Sukkot, simbolizando las viviendas temporales de los israelitas en aquella época. Estas cabañas, hechas con ramas y hojas, representan la confianza y dependencia en Dios durante el tiempo en el desierto. En el tabernáculo, una especie de templo móvil que los israelitas utilizaban en su jornada por el desierto, se encontraba el Arca de la Alianza, que contenía las tablas de los 10 mandamientos. Era el lugar más sagrado, donde el pueblo buscaba el perdón de Dios. En esta fiesta que duraba 7 días, los judíos conmemoraban esta historia de fe, recordando la presencia de Dios con ellos en la caminata por el desierto. La fiesta de los tabernáculos fue un momento muy especial para el pueblo de Dios. Los judíos usaban ramas de árboles, algo muy sencillo y natural, para simbolizar cómo dependían de Dios a lo largo de sus jornadas. Durante esta celebración, también hubo ceremonias en el Templo de Jerusalén, donde ofrecieron sacrificios, renovando el espíritu de gratitud. Era una época de mucha alegría, con las familias reunidas para celebrar la cosecha y con consideración hacia la fidelidad de Dios, quien siempre cuidaba de sus necesidades. Además, esta fiesta tenía un significado aún más profundo. Señalaba la promesa de restauración de Israel y del futuro reino de Dios en la tierra. En medio de esta atmósfera de alegría y esperanza, los fariseos y escribas, que eran líderes religiosos, intentaban tender una trampa a Jesús. Sabían que él era conocido por su compasión y por cuestionar las interpretaciones de la ley de aquella época. Entonces, trajeron hasta él a una mujer sorprendida en adulterio y reunieron una multitud a su alrededor, esperando crear una situación complicada para Jesús. El plan era hacer que Jesús se posicionara en contra o a favor de la ley de Moisés, que ordenaba apedrear a una mujer en esas condiciones. Si él estuviera de acuerdo con la ley, parecería insensible, sin compasión. Pero, si se opusiera, podría ser acusado de faltar al respeto a las tradiciones religiosas. Fue una trampa inteligente y cruel, un intento de socavar la autoridad de Jesús o, al menos, desacreditarlo ante la gente. Esa estrategia de los fariseos y escribas muestra no solo su habilidad política, sino también cómo no comprendían el verdadero mensaje de Jesús, que estaba basado en el amor y el perdón. En ese tiempo, las mujeres enfrentaban muchos desafíos y tenían pocos derechos.
Cuando eran acusadas de adulterio, las consecuencias eran especialmente duras. Esta historia nos recuerda cómo Jesús veía a las personas de una manera diferente, valorándolas, incluso cuando la sociedad las juzgaba o rechazaba. En esa época, la fidelidad en el matrimonio era vista como un pilar esencial para la estabilidad familiar y social. La infidelidad se consideraba una grave violación de ese orden, y las normas culturales y sociales dictaban que las mujeres acusadas de adulterio merecían castigos severos que a menudo incluían la lapidación. Además, incluso después de cumplir cualquier castigo, estas mujeres eran frecuentemente estigmatizadas, marginadas y excluidas de la sociedad, enfrentando discriminación y rechazo. Los acusadores de la mujer adúltera reflejan bien la mentalidad de la época. La responsabilidad por las transgresiones recaía casi siempre sobre la mujer, mientras que los hombres frecuentemente escapaban de los castigos. Para los fariseos y escribas, esta situación era una oportunidad no solo para poner a prueba a Jesús, sino también para reafirmar su propia autoridad moral y religiosa ante el pueblo. Cuando Jesús es puesto frente a esta trampa, su reacción es sorprendente y profunda. Al entrar en el debate sobre el destino de la mujer, él hace algo inesperado. Se agacha y comienza a escribir en el suelo. Este gesto, que puede parecer simple, está cargado de significado. Muestra autoridad y dominio, pero también crea un momento de reflexión, donde la multitud espera una respuesta directa e inmediata. Con este acto de escribir en el suelo, Jesús pausa el enfrentamiento. Desvía la atención del juicio inminente e invita a todos a reflexionar sobre sus propias vidas. Es como si él estuviera diciendo que, antes de señalar con el dedo, debemos mirar dentro de nosotros mismos. Este gesto único de Jesús demuestra su sabiduría, compasión y el deseo profundo de enseñar algo más grande. La importancia de pensar, reflexionar y no juzgar con rapidez. Lo que Jesús escribió en el suelo en ese momento permanece un misterio, pero el impacto fue profundo, marcando un punto de inflexión en la vida de la mujer acusada de adulterio. Algunos estudiosos creen que Jesús podría haber estado haciendo una referencia a las Escrituras o a la ley de Moisés, tal vez mostrando que la ley debe ser interpretada con compasión. Otros sugieren que tal vez él estaba escribiendo los pecados de los acusadores, confrontándolos con su propia hipocresía. Pero, independientemente de lo que escribió, ese gesto transmitió un mensaje de reflexión y autoevaluación. En ese instante, Jesús declaró una regulación que iba más allá de la ley. Mostró que conocía profundamente las Escrituras, pero que estaba por encima de las interpretaciones de los fariseos y escribas. Con el ambiente cargado de tensión, él mencionó la mirada y hizo una pregunta simple, pero tajante. ¿Quién de ustedes está sin pecado? Que tire la primera piedra. Estas palabras fueron como una espada afilada, cortando el silencio y penetrando profundamente en la conciencia de los presentes. De repente, cada piedra que seguramente parecía pesar toneladas, pues ninguna de ellas podía reclamar pureza. Uno a uno, los acusadores comenzaron a sentir el peso de sus propias faltas. El silencio que siguió fue profundo, casi ensordecedor. Lentamente, cada uno comenzó a alejarse, dejando sus piedras en el suelo polvoriento. Mientras Jesús los observaba, su mirada llena de compasión y tristeza por la dureza de su corazón. Allí, en ese escenario de juicio, Jesús reveló algo mucho mayor que la aplicación de la ley. Reveló un mensaje de amor y misericordia, exponiendo la hipocresía de los líderes religiosos y confrontándolos con la realidad de su propia imperfección. Al actuar así, Jesús no solo salvó la vida de esa mujer, sino que también ofreció a todos una oportunidad de redención, una invitación a mirar dentro de sí mismos y reflexionar. En el silencio que envolvía el lugar, él se movió hacia ella, sus ojos transmitiendo empatía y compasión. Con una serenidad que trae paz, no necesitó muchas palabras. Su voz, suave y firme, expresaba todo lo que él sentía y todo lo que él representaba. Jesús miró a esa mujer que aún llevaba el peso de la vergüenza y el miedo en su mirada. Con una serenidad que transmite paz, él dijo: «Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más». Estas palabras fueron como un soplo de esperanza, una oportunidad para comenzar de nuevo. En ese instante, pareció que su pasado había quedado atrás, y un nuevo camino se abrió ante sus pies. No fue solo un perdón, sino una invitación a la transformación, un incentivo para seguir una nueva vida, guiada por la retención y la redención. La mirada de Jesús refleja un amor incondicional, una gracia que está más allá de cualquier error. Allí, ella sintió el peso de la vergüenza transformado en libertad y esperanza renovada. La historia de esa mujer y el acto de Jesús se insertaron en la esencia de su mensaje: redención, amor y gracia. Desde el inicio de su ministerio, Jesús sacó a la luz el valor de la misericordia, desafiando las tradiciones que priorizaban el juicio rígido. Él no anuló la ley,
pero reveló su verdadero propósito, una invitación a la justicia que está impregnada de compasión y comprensión. En lugar de fijarse en las frías reglas de la época, Jesús desafió a todos a ver más allá, mostrando que la verdadera justicia no se limita a una obediencia ciega, sino que se expande para abrazar el perdón y la compasión. Su respuesta a la mujer: yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. No solo la liberó, sino que también ofrece una lección poderosa sobre el impacto del perdón. En un mundo donde el resentimiento a menudo se apodera de nosotros, este mensaje nos recuerda que el perdón es un camino que libera tanto a quien perdona como a quien es perdonado. Rompe el ciclo de venganza y abre espacio para la curación y la reconciliación. Esta historia nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra propia manera de actuar. ¿Cómo lidiamos con la ley, el juicio y la misericordia? Nos invita a mirar más allá de las apariencias, a ver la humanidad en cada persona, a practicar el perdón en lugar de condenar. Este relato no es solo un acontecimiento del pasado, sino un recordatorio de desafíos y dilemas que siguen resonando en nuestras vidas hoy. Al entender esta narrativa, encontramos inspiración para una fe más verdadera y una vida más compasiva. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. No olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta. Un abrazo y que Dios te acompañe.